a todos. Este es uno de los primeros encuentros que vamos a hacer con el Instituto Juan Belmonte, que pretende ser un espacio de reflexión alrededor de muchas de las cuestiones que atañen a nuestra civilización, a nuestra cultura y a nuestra sociedad. No solo desde el punto de vista del toro, sino que a través del toro nos damos cuenta de que hay muchas cuestiones que vale la pena abordar porque nos afectan a todos, ¿no? No a la gente del toro, sino a toda la sociedad en general. Hoy tenemos un invitado muy interesante, que es Juan Carlos Girauta, que es político, es escritor, es periodista. Expolítico. Expolítico. Bueno, yo, expolítico. Juan Carlos, como los matadores de toros, sabes que es una condición que ya no se abandona nunca. Tú tienes la esperanza de que sí se abandone, ¿no? Sí, no hay un exmatador de toros. Abandona. Político retirado, vamos a decirlo, ¿no? Ahí, bueno, pero no, digamos que no es lo más representativo. He dedicado 5 años de mi vida a la política profesional y teniendo en cuenta que acabo de cumplir 60, es poca cosa. Está bien, es cierto. Bueno, sí que fuiste una parte importante y nuclear del proyecto de Ciudadanos, que está de mucha actualidad ahora y que está también muy en cuestión, ¿no? Pero bueno, igual te pregunto alguna cosa sobre ese asunto, pero me gustaría hablar de muchos temas de los que normalmente no hablamos en los medios de comunicación, que no están en la agenda, y que en cambio están ahí y nos afectan constantemente, ¿no? Uno de ellos, Juan Carlos, es que últimamente estamos hablando mucho de la normalidad democrática, ¿no?, que hay en España, por otras agendas, de cuestiones de otros proyectos políticos, pero se habla mucho de si esta es una democracia plena, si nos miramos en la báscula constantemente de las listas de las democracias, etcétera. Y yo te querría preguntar, ¿en este país, a 2021, hay censura? Yo creo que hay una autocensura que quizá es la más alarmante, y no me refiero a la autocensura que de forma metodológica puedan aplicar pues, el sector publicitario o de una forma, digamos, más, como te diría, más de ética profesional, pues los periodistas, que no se refieren a personajes públicos del mismo modo que lo harían coloquialmente, ¿no? No me refiero a eso, me refiero a un temor a salirse de cierto camino trillado, lo cual, si tú lo piensas bien, es lo contrario de lo que en otras épocas se ha considerado, otras épocas más brillantes, se ha considerado que era la actitud del intelectual o del artista. Siempre ha existido un punto de provocación, de agitación de conciencias, y lo curioso es que en esta época en que vivimos, los que se presentan como provocadores son prácticamente funcionarios, dependen de las subvenciones oficiales. Cuando dicen cosas supuestamente mordaces o utilizan el humor, que es esa arma revolucionaria, siempre lo hacen unidireccionalmente. Ese es el tipo de censura que a mí me preocupa, que pesa como una enorme losa sobre toda la sociedad y especialmente sobre aquellos que tienen una caja de resonancia pública. Y yo creo que contra eso hay que revolverse. Claro, antes era más fácil quizás luchar contra esa censura que estaba muy clara, ¿no?, frente a esta más difusa que tú me presentas o presentas en este foro, si te he comprendido bien, ¿no? Es decir, al fin y al cabo había, por ejemplo, en época de la dictadura había un sistema político y un régimen que estaba controlado por una persona que ponía ahí a determinado agente que se sabía que su labor era la de censurar, ¿no? Y entonces uno podía luchar contra eso, ¿no? Pero aquí estamos hablando de mecanismos
más difusos y más difíciles de ponerse en contra, ¿no? Incluso de identificar, ¿no? Sí, pero esos mecanismos digamos, que son más sutiles y que de todas maneras han existido en toda la etapa democrática, mucho antes de que esta situación que yo te describía fuera tan atenazadora, fuera tan tremenda, ¿no? Ha existido, pero había un margen para que genuinamente alguien se saliera del camino, llamara la atención sobre cierto asunto, y eso era una forma de destacar. Ahora eso es una forma de destacar para mal, es una forma de asegurarse que la nueva Inquisición te va a condenar. No es tan difuso, es muy claro dónde están las líneas, es tremendamente rígido y presenta todas las características de una religión en una etapa fundamentalista, de una fe dura, de línea clara, maniquea. La manera en que se viven hoy en día las distintas creencias que conforman el mosaico ideológico de lo que antes fue la izquierda y que son asumidas de forma casi absoluta, no del todo, lógicamente, pero que en todo caso son hegemónicas. Esas distintas creencias del mosaico, el animalismo, el ecologismo en el sentido catastrofista, la ideología de género, en fin, todo este conglomerado, el indigenismo, iríamos encontrando muchos, ¿no? Todo este conglomerado presenta unas características estrictamente religiosas, insisto, en una vertiente como una religión que está en una fase fundamentalista, de manera que son vividas básicamente por la vía sentimental, es decir, aquello que caracterizó a la izquierda, que era una racionalización del mundo con pretensiones científicas además, y que de manera fría permitía analizar con el aparataje ideológico que ofrecía tanto Marx como el marxismo, ¿no? Se ha convertido en el siglo XXI, se ha convertido en algo que en el fondo es contrario. Es el sentimentalismo, la emoción a flor de piel, la llantina sustituyendo el argumento, la indignación por principio. Oye, no se puede dialogar indignado. O sea, tú no puedes razonar, no puedes llegar a conclusiones fruto de un diálogo, de contraponer puntos de vista, de contrastar puntos de vista, de ofrecer argumentos, contraargumentos. Eso no lo puedes hacer con personas que están permanentemente indignadas, que son básicamente un manojo de sentimientos y que ven el mundo en blanco y negro. Que a la primera de cambio te van a colocar una etiqueta y que luego, como los niños, hacen así y no escuchan nada más, ¿no? Por lo tanto, sí están... O sea, todo eso lo digo para que conste que no es tan sutil ni tan difusa la cuestión, sino que todo el mundo tiene una idea muy clara de las cosas que puede y no puede decir, aunque las piensen. Nunca fue tan poderosa, quizás gracias a las redes sociales o quizás a un instinto cada vez más gregario en nuestra sociedad, la espiral del silencio, ¿no? que enunció Noel Newman, ¿no? Sí. Quizás actúa con más fuerza que nunca. Sí, bueno, explica todas estas cuestiones, ¿no? Actúa con mucha fuerza. La teoría de la espiral del silencio, por ejemplo, es de una aplicación directa a lo que vivimos en Cataluña en el momento en que la hegemonía nacionalista había llegado a hacer imposible la discrepancia o la disidencia. Imposible quiere decir que si tú, bueno, cosa que sigue existiendo a pesar de que ahora están a trompicones con las consecuencias de un golpe de Estado, pero en el momento en que allí algunos rompimos la espiral del silencio, veníamos de unos años en los que el que se pronunciaba
en contra de alguna de las ideas fuertes del nacionalismo, estaba afuera. Pero estaba afuera quiere decir que se condenaba profesionalmente. Olvídate de universidad, olvídate de cargos, premios literarios, olvídate de un puesto de representación en una patronal, en un sindicato, olvídate de todo, olvídate de cualquier actividad pública y olvídate a veces de cualquier actividad privada según donde estés. Ahí el mecanismo que Elizabeth Nell Newman describe funcionaba a la perfección. O sea, la gente, como después se vio, estaba dividida en dos. Luego se supo, cuando se rompió el silencio, que aquello estaba dividido. Pero la mitad de la población era más. Pero bueno, la mitad de la población era ajena al imaginario nacionalista. Pero o no hablaba, o cuando hablaba, decía aquello que creía que era la opinión mayoritaria. Ese era el mecanismo de la espiral del silencio perfecto. Claro, esto en las redes sociales es más complicado. Ya les gustaría que funcionara. Es más complicado porque, claro, está lleno de gente espontánea que se tira que se echa al ruedo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el mecanismo? Y esto es muy preocupante que se ha buscado para corregir eso y poner también en cintura las opiniones dentro de las redes sociales. Pues la abierta censura de las grandes plataformas tecnológicas. O sea, hay un momento que es, digamos, un punto de inflexión histórico, que es el momento en que las grandes plataformas tecnológicas censuran al presidente de Estados Unidos. Eso con independencia de que a uno le guste o no le guste lo que diga el presidente de Estados Unidos. Señor, es el presidente de Estados Unidos. Usted no puede censurarlo. Pues sí, lo hicieron. Y ahí se demostró quién tenía el poder. Ahí no se demostró quién tenía la autoridad, porque la autoridad legítima era de él. Les guste o no les guste. Ahí se demostró quién tenía el poder. Y eso tiene los trazos de una era nueva. Una era nueva llena de peligros que la humanidad creía conjurados y que no van por donde se advierte normalmente desde el campo de la histeria y el sentimentalismo. Ahí se pintan, se dibujan próximos apocalipsis que no responden a la realidad, mientras que el retroceso efectivo, real, de derechos que estaban consolidados en las democracias empiezan a ensombrecerse, ¿no? Empiezan a presentar rasgos que exigen, como mínimo, un análisis nuevo, con herramientas analíticas nuevas. Entiendo. Juan Carlos, yo estuve en un taller de comunicación que participé en Oxford hace, ya, claro, con la pandemia todo se ha acelerado, hace más de un año ya. Me encontré con una persona que se dedicaba a las politics de una gran red social, que tampoco voy a decir la red, pero bueno, no tiene mucha importancia, pero me vino a decir que yo un poco preocupado con el asunto de los toros, ¿vale? Que efectivamente es el testigo de muchas cosas, no es el canario en la mina de muchas fugas de monóxido de carbono, ¿no? En esta galería que tenemos. Y entonces le pregunté porque venía a decir que su red social establecía una diferencia y lo que pretendían era animar a los buenos chicos y tirar hacia abajo a los malos, ¿no? Y claro, mi pregunta, que yo creo que fui el único que me la hice, pues por la propia situación o la preocupación de la censura hacia el toro, fue, oye, ¿y quién decide quién es el bueno y quién es el malo, no? Bueno, no me supo responder, ¿no? Ese día, claro, entonces, ¿en manos de quién está la cuestión, no? Puede ser que esté incluso en manos de gente que no le interesa ese poder, que no sabe, que nunca se ha preocupado de él y unos mecanismos que son dañinos, ¿no? Claro, ¿quién decide hoy en el mundo qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo bueno y lo malo puede ser lo mismo en China que en España. Vamos a utilizar el ejemplo de un país que no sea sospechoso de tener carencias democráticas, ¿no? Vamos a buscar un país como, por ejemplo, Australia. Es decir, lo bueno
en Australia, o lo aceptable, tiene que ser lo que es aceptable aquí. Una minoría encolerizada en España puede conseguir tumbar una manifestación cultural en Australia. ¿Podemos decirle nosotros a los chinos que no pueden comer perro? En respecto a las ideas políticas, ¿puede una zona del mundo con una sensibilidad o con una posición dentro del arco político distinta a la de otro país influir? Es decir, ¿quién maneja todo esto? ¿Quién decide cómo vamos a decidir? Es decir, es que, Chapo, a mí me parece que aquí la gran cuestión es que hay una serie de gente que se considera moralmente superior, que se lo considera genuinamente. O sea, esta gente como la que tú describes, esta persona, que ellos quieren fomentar y promover a los buenos chicos y apartar a los malos chicos, tienen una idea del mundo absolutamente infantil, adanista, han nacido ayer, creen que el mundo ha nacido con ellos y tienen su concepto de lo que es bueno y es malo, lo cual estaría muy bien, y allá ellos, pero la pequeña diferencia es que tienen un inmenso poder en sus manos porque conforman la inmensa mayoría de los que trabajan, no te digo de los dueños, ni de los altos ejecutivos, que también, te digo de los trabajadores de las grandes tecnológicas. Porque cuando uno de ellos, hay ejemplos, dice algo fuera del marco aceptable, lo echan sin miramientos. Entonces, la cuestión es la siguiente. Muy bien, usted me dice que tiene algo, una plataforma tecnológica donde usted prima ciertas cosas y aparta otras. Es decir, usted editorializa. Señor mío, ha dejado de ser usted una plataforma tecnológica y es usted un medio de comunicación a los efectos legales. Y esta es toda la cuestión. Si Twitter o Facebook deciden editorializar, aunque no le llamen así, deciden qué contenidos se pueden ver y qué contenidos no, a qué contenidos hay que colgarles un letrero diciendo cuidado, no está demostrado que no sé qué, o cuidado, sí está demostrado que no sé cuántos, entonces se va a tener que someter usted a las normas que siguen, por ejemplo, los diarios o los canales de televisión, porque no se compare usted con Telefónica, por ejemplo, con una compañía telefónica, porque la compañía telefónica que hiciera lo que hace usted tendría que interrumpirnos las llamadas, estamos tú y yo hablando por teléfono, imagínate, y una voz nos dice, no hablen de toros, por favor, porque esto no está bien. Claro, diría, métase usted su opinión donde le quepa, ¿no? Que es un poco lo que le tenemos que contestar a esas plataformas tecnológicas, o bien exigir que los estados las traten como lo que de hecho ya son, que son medios que editorializan, simplemente, medios gigantescos, medios que pueden, según qué políticas, hundir a diarios, hundir, fíjate lo que pasa con los resúmenes, con las publicaciones, ¿no? Los resúmenes de noticias, toda la guerra que hay a nivel mundial con esta historia, el trabajo que hay detrás del buen periodismo y que ellos lo ofrecen gratis, lo jerarquizan de la manera que corresponde a su escala de valores, pero como son recién nacidos, convencidos de ser los moralmente superiores, ellos no aceptan que están jerarquizando de acuerdo con una escala de valores discutible, porque ellos son el bien. Por lo tanto, lo que a nosotros nos parece bien, está bien. Así que los toros, por ejemplo, les parecen mal. Muy bien. Les parece mal Picasso y les parece mal García Lorca, entre otras muchas cosas, ¿no? Les parece mal Goya y les parece mal todo ese mundo que ha impregnado la lengua castellana. La lengua española está llena de términos, de terminología taurina, llena. No digamos la pintura. Entonces, ¿tú crees que por una fe tuya animalista puedes hacer así y cargarte de un manotazo
una parte impresionante, importantísima de la cultura. Pues no, no puedes. Como tampoco tienes, desde ese punto de la superioridad moral, ni la menor idea, porque en el fondo son niños, niños muy indignados, niños muy irritables, muy sentimentales. No tienen ni la menor idea de lo que el ritual atávico te está diciendo, ¿no? Porque el enfrentamiento con el hecho de la lucha real y de la muerte posible del hombre, de la muerte de lo que el animal encarna, ¿no? Lo que el toro encarna. De eso ni siquiera lo sospechan. ¿Por qué no pueden? Porque su estructura intelectual la han conformado de manera que esas cosas no caben. No caben porque son reales. Y todos estos están educados en una idea fundamental, de base, que es la negación de la realidad. Para este mundo, la realidad no existe objetivamente, todo es discurso. Y como todo es discurso, ellos pueden hacer un nuevo mundo desde el lenguaje. ¿Sabes? Entonces, cuando tú les confrontas con algo tan profundamente real como el hecho de la posibilidad cercana de la muerte, del embellecimiento artístico de la lucha, del ritual atávico que se va a la mitología, que se va a Creta, simplemente no pueden entenderlo. No está, pero la cuestión es, ¿debemos nosotros hacer un esfuerzo para que lo entiendan? Yo creo que no. Yo creo que nosotros debemos vivir de acuerdo con nuestros valores, de acuerdo con lo que nos parece adecuado. ¿Y dónde está la lucha? La lucha está por impedir que la ley vaya prohibiendo zonas de la claro, cultura y de la realidad, nada más. Claro, más que, es decir, no hay una... Yo creo que en la defensa de este tipo de cuestiones no hay un deseo evangelizador, sino el rechazo a una evangelización continua de aquel lado, ¿no? A mí me interesa mucho, estoy acumulando muchos conceptos de las cosas que dices cercanos a la religión, ¿no? Yo creo que podemos empezar por el más importante, ¿no? Y que para mucha gente es evidente y propone, yo creo, la mayor ofensa de la fiesta de los toros a la sociedad actual, a lo contemporáneo, que es la presencia palpable de la muerte, su escenificación misma, no solo de la muerte física que puede suceder del torero, que sucede y es la gasolina o el combustible que da vida a los dioses que salen a hacer el paseillo, ¿no? Sino la escenificación de la muerte en sí en la plaza, como algo prohibido en la sociedad. Y esto es mi opinión, ahora me gustaría escuchar la tuya, ¿no? Pero esto se ha visto claramente en la pandemia, cuando ha habido una ocultación absoluta de la muerte, un rechazo a nuestra propia mortalidad, a nuestra propia finitud, a la enfermedad, el rechazo a la vejez, a las muestras de la vejez, quizás convencidos o empujados por un sistema que siempre nos dice que vamos a ser guapos, que vamos a ser perfectos, que siempre vamos a estar vivos, vamos a ser ricos. Si te caes, te levantarás, Juan Carlos, ¿no? No es importante no caerse, lo importante es levantarse. Bueno, cualquier aficionado a los toros y cualquier tipo que se haya puesto delante sabe perfectamente que depende de cómo sea la caída, es definitiva, ¿no? Claro, es decir, la negación de la muerte es parte de ese mundo, ¿no? La negación en general por omisión, por prescindir de ella como elemento que determina todo en la vida, ¿no? Porque como en el fondo uno sabe que es finito, pues las decisiones que se van tomando o se adecúan a esa realidad o la eluden tontamente, con lo cual también está ahí determinando. Aquí, si tuviéramos más tiempo, nos iríamos hacia esas teorías
que presentan como algo científico en la inmortalidad, que es muy interesante, ¿no? John Gray ha tocado ese asunto en otros contextos históricos, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo el auge del espiritismo en Inglaterra a finales del XIX, y también la idea de inmortalidad que subyace a cuando se embalsama a Lenin en la idea del hombre nuevo y del comunismo. Es un asunto fascinante, ¿no? Pero no somos inmortales, ¿no? Ojalá, ¿no? La asimilación, la asunción de que no somos inmortales. Lo que quiero decirte es que hay algo que ha hecho muchísimo daño, que es la antropomorfización o la personificación, la prosopopeia llevada a la vida, ¿no? A la vida entera. La personificación del animal, incluso de las plantas e incluso de la tierra, de la tesis Gaia, ¿no? De Lovelock. Que conste que la tesis Gaia no me parece tan deleznable como lo otro, ¿no? Lo otro es la visión del mundo de Walt Disney. Claro, de niño pues te han empezado a hablar del cervatillo con, en fin, con sentimientos del ratoncito simpático y del no sé qué y tal, ¿no? Pero no te enteraste de que esos eran cuentos para niños, no te enteraste de que luego está la vida. Claro, tú tienes una inmensa masa que no tiene contacto con la naturaleza, claro, más que para malinterpretarla, para confundirla con una visión que no tiene nada que ver con ella. Tú fíjate, el que vive en el campo de verdad, qué poco diviniza e idealiza las cosas, porque sabe lo duro que es estar en la naturaleza haciéndote sitio y domeñándola cuando lo tienes que hacer y sacándole el fruto cuando tienes que vivir de ella, etcétera. Mientras que el progre moderno, que es un turista del mundo, es un turista de la vida, está en la vida como turista, pues pasa por ahí diciendo, básicamente con una predisposición a la indignación. O sea, si él ve un bello paisaje, lo que hará es inmediatamente indignarse y dirá: los fascistas quieren acabar con esto, porque ellos llaman fascista a todo, al que yo qué sé, al que defiende las centrales nucleares le llaman fascista. Ya sé que no tiene nada que ver, pero en su mente estas etiquetas funcionan. Y funcionan por un mecanismo muy interesante que ha descrito el teórico de Podemos. O sea, Podemos tiene un padre espiritual, un teórico de referencia, que era el argentino Ernesto Laclau, que ya falleció. Y Laclau, que básicamente quien lo lea encontrará todo lo que hay detrás de Podemos y de Más Madrid, todo está ahí. Laclau tiene una visión muy interesante, que es que cuando uno, cuando se consigue atrapar en una de esas pequeñas creencias al público o a la gente o a los votantes, llámale como al mercado, llámale como quieras, ¿no? Se encadenan las otras. Es decir, que el que entra en la ideología de género acaba contagiado de especismo y el que entra en el indigenismo acaba contagiado de ideología de género, y etcétera, etcétera. Es decir, que eso que no tendría por qué ser así, Laclau tiene la visión de que sí es así. Y efectivamente, así sucede, ¿no? Es muy difícil que tú des con alguien que tenga una fe profunda en una de estas cuestiones y discrepe en las otras. Así que se sustituyen las viejas cosmovisiones, porque el marxismo aspiraba a ser una cosmovisión, ¿no? Por esta pequeña colección de cosas que permiten que yo me identifique con una solo. Por ejemplo, vamos a identificarnos solo con el tema trans, por ejemplo, ¿no? Al cabo de poco tiempo tú habrás comprado toda la lista, habrás comprado todo el catálogo entero que te ofrecen las políticas identitarias, las políticas de indignación. Oye, y Juan Carlos, ¿no crees que, porque yo tengo la sensación de que la tauromaquia ha sido una excepción ahí? Es decir, que el mundo de los toros, a través de la
pasión que desata en el ser humano hace posible que haya gente de todas las ideologías que tengan posturas muy distintas, por ejemplo, sobre la ideología de género o sobre, no el animalismo, naturalmente, pero sí sobre cambio climático o cualquiera de las otras versiones, puntos de todo esto, y que en cambio mantienen una línea abierta con la fiesta del toro y con el campo. Yo Quizás no eso es lo llamaría... que lo haga más Sí. molesto, ¿no? Porque, oye, de verdad te lo digo que si uno va a las ventas y se mete en el 7 de las ventas, otros tendidos tienen otras características más, quizás un sesgo o una mayoría sociológica determinada, ¿no? Pero si uno va al 7 o al 8, hay gente que tiene visiones del mundo muy distintas, ¿no? Pero naturalmente, pero vamos a ver. Primero, yo no le llamaría cambio climático al asunto, sino catastrofismo climático. Sí, catastrofismo climático. Cambio climático es un hecho, ¿no? El catastrofismo climático. Eso ya permite apocalipsis y contenido religioso, fe frente a la razón, impermeabilidad frente a los argumentos y los datos, etcétera, etcétera. Yo creo que la Clau acertaba, que quien entra en una de estas cosas acaba comprando todo el pack. ¿Puede haber excepciones? Bueno, es que los toros, como tocan un atavismo tan profundo, efectivamente pueden resultar una excepción. Yo, por ejemplo, soy muy ignorante del mundo de los toros, ¿no? Yo soy de Barcelona y allí, que fíjate, a principios del siglo XX había 3 plazas que funcionaban a la vez, ¿no? Que no sé si ha habido otra ciudad donde ha tenido 3 plazas operativas al mismo tiempo, ¿no? Sin embargo, pues en la época que yo cojo ya de jovencito y tal, pues los toros no están presentes, no están presentes ahí, es una cosa muy minoritaria. Y finalmente vemos cómo los prohíben a partir de premisas que se presentan como animalistas y que en ese juego que decíamos antes es pura política identitaria, porque en realidad los que están rasgándose las vestiduras por el pobre animal son nacionalistas catalanes que consideran que aquello es un símbolo de España y España es aquello con lo que hay que acabar, y que se dedican, por ejemplo, a tirar las siluetas de los toros de Osborne y a derribarlas y a romperlas por toda la geografía catalana, y así lo hicieron, ya no queda ni una, ¿no? Por lo tanto, para ellos es una lucha simbólica de tipo identitario, pero que no tienen empacho en presentarla como una cuestión de respeto al animal, etcétera, etcétera, ¿no? Y como tal creencia y como tal núcleo sentimental no de ideas, sino pues eso, de sensaciones, de emociones y tal, no hay manera de que les entre en la cabeza pues que el toro de Lidia no existiría si no existiera la tauromaquia, ¿no? Pues igual no les va a entrar nunca en la cabeza, no vale la pena insistir, como te decía antes. Pero como está la cuestión atávica, es posible que, digo es posible porque es mi caso, yo que soy ajeno al mundo de los toros, pues he visto alguna vez de pronto en la televisión o en YouTube a José Tomás, y yo soy consciente de que ahí hay un semidios, en el sentido que utilizarían los griegos, ¿no? Cuidado. Esto trasciende, o sea, lo noto, ¿no? Que trasciende. Y que luego, por lo tanto, quien le haya visto y que encima entienda un poco, pues supongo que si se cruza con él por la calle debe pensar, mira, ahí va un semidios, ¿no? Ahí va un torero. Ahí va un torero. Eso dicen los aficionados, ¿no? Dicen, ahí va un torero. Muy bonito. Pues claro, eso puede ser tan profundo y tan fuerte que venza todo tipo de tonterías, ¿no? Es muy posible. Pero es interesante, Juan Carlos, cómo el continuo identitario de la Clau que defines, ¿no? Funciona en Cataluña. Funciona. Efectivamente, funciona como una apisonadora, ¿no? Por medio del animalismo, una conjunción de animalismo, de independentismo, de antiespañolismo, confluyen
diversos rayos, ¿no? Y entonces dinamitan la fiesta de los toros, ¿no? Hay otras cuestiones que, cuando hablabas del semidios, José Tomás como semidios, ¿no? Yo tengo la sensación de que la tauromaquia, y me pueden corregir antropólogos, representa y ofende porque pone sobre la mesa el absoluto poder del ser humano, ¿no? Claro. Es decir, el ser humano que es capaz en sus últimos escalones de civilización, tan cerca de la cima, de sobreponerse a su instinto de supervivencia. Y olvidarse de la muerte, ¿no? Que no le importe, ¿no? Y luego el hecho de que un hombre como José Tomás o como otros matadores venzan a la bestia que ha sustentado toda la idea de lo salvaje desde Creta, ¿no? Y entonces nos sobreponemos a eso y entonces somos más homo sapiens que nunca, ¿no? Estamos en la verdadera cima, o sea, si tuviéramos una pirámide de la cadena trófica y del poder animal, en la cima estaría José Tomás o estaría Román Collado o estaría Gonzalo Caballero o estaría Antonio Ferrera. Y me gustaría preguntártelo porque tengo la sensación de que esa ofensa del ser humano que vence es fundamental a la hora de poner en cuestión todas estas nuevas creencias laicas, ¿no? Y claro, me voy, por ejemplo, sí, a la pandemia. Durante la pandemia, podíamos esperar que las religiones tradicionales, según el esquema del mundo anterior, pues salieran a decir que la pandemia era culpa del pecado y su discurso moralista, ¿no? Pero eso no sucede. En realidad, ¿qué es lo que sucede? Que son todas las religiones laicas las que vienen a echarnos la culpa de lo que ha pasado con la pandemia, ¿no? Ofendisteis a la tierra, utilizasteis demasiado plástico, viajasteis demasiado, comisteis animales. Y luego, dentro de todo eso, lo que me llama la atención era, o me llamaba la atención, era la celebración de las calles sin gente, sin seres humanos. Esa cosa de la vida se abre paso, que quiere decir, al fin, como si fuera mejor que en las gasolineras hubiera un corzo a un rider. Yo defiendo el mundo en el que prefiero al motorista y prefiero al cochista al ciervo en la gasolinera, porque prefiero a las ancianas delante de los escaparates y no los jabalí, ¿no? Entrando por la ciudad. Lo que quiero decir es que detectamos una pulsión autodestructiva, un pecado original común de todas esas nuevas religiones que consisten en ser humano, en el poder del ser humano, ¿no? Y eso es lo que pone en escena con verdadero, siendo muy patente la tauromaquia, ¿no? Tú coincides en que ese deseo de autodestrucción, esa pulsión de extinguirse, existe también. Pues por supuesto, dentro de la cadena de pequeñas creencias está pues, el especismo, que en el fondo hereda la vieja acusación de antropocentrismo a cualquier posición que conforme la filosofía occidental, el pensamiento occidental desde siempre. Es decir, ¿cómo se puede acusar antropocentrismo a nadie? Desde el momento en que tú haces una acusación estás esgrimiendo una idea humana. Es decir, el odio a la naturaleza humana es extremar aquel infantilismo de Walt Disney que decíamos al principio, y todo eso conjugado con otro factor infantil que es la irresponsabilidad. El niño no es responsable de las cosas que pasan y ellos, como niños que son niños muy sentimentales, nunca aceptarán la responsabilidad de nada o por nada. Y una forma que tiene ese mundo de no aceptar las responsabilidades es diluirlas en todos. En el momento que tú dices todo el mundo es culpable, nadie es culpable.
hay una violación con asesinato y tal, ¿qué habrá hecho la sociedad con esta persona para que haga eso? Es decir, esa persona no es culpable. Todos somos culpables. Hay, yo qué sé, cualquier crimen que te quieras imaginar, todos somos responsables de que pase eso. No, señor. Si usted es incapaz de entender que las responsabilidades se asignan a seres libres que son dueños de sus actos, usted no es simplemente no es una persona madura. Usted es un menor de edad. Y fíjate, eso está presente en prácticamente todas las pequeñas creencias, pero en la que atañe, por ejemplo, al catastrofismo climático, tú lo has dicho, era obsceno ver cómo grandes cadenas, incluso editorializando, ¿no? Abriendo un noticiario, ¿no? Te presentaban como una especie de pausa, ¿cómo te diría? Como algo deseable, que de pronto las calles estuvieran vacías, la actividad se hubiera detenido. O sea, esta gente es incapaz de comprender que si tú prolongas un poco la parálisis de la actividad, va a haber hambre, necesidad, caos, robos, violencia y vuelta al estado de naturaleza, que como decía Hobbes, pues la vida era corta, sucia, brutal. Esa incapacidad para, primero, determinar que las personas son responsables de lo que hacen. Y segundo, para comprender que por mucho que tú critiques el pensamiento occidental, te inscribes dentro de él. Aquí hay dos ejes de coordenadas. Lo grecolatino y lo judeocristiano. Tú puedes negarlo todo y estás en un punto de ese mapa. Estás en un punto de ese mapa porque no puedes estar en otro, amigo, porque no has nacido sufí, has nacido progre occidental. Y eso, cuando no se quiere asumir cosas que son efectivas y objetivas, porque la realidad es discurso y la realidad objetiva no existe, estás en el campo de la pura irracionalidad. Ahora, tienes que mantener inculta a la gente que sostiene esto, ¿eh? La tienes que mantener inculta porque si la culturizas un poco, corre el peligro de empezar a advertir que la armonía y la belleza están determinando los grandes momentos de la historia humana, ¿no? Y que las grandes gestas no son casuales, vienen de culturas que han interiorizado algunos valores y que los han ritualizado. Entonces, ellos en el fondo oponen un sistema de ritos nuevo, pero son ritos ridículos comparado con cualquier ritual consagrado. O sea, es decir, que el ritual de un baile de feministas radicales en la calle, que es un ritual, porque hacen como una performance y cantan una cosa y gritan y se tiran sangre por encima y hacen estas cosas. La ritualización y la solemnización que ellos hacen es francamente ridícula al lado de cualquier ritual que el tiempo haya consagrado, ¿no? Y uno de ellos es la tauromaquia. Claro. Hay una izquierda que está al margen de ese continuo identitario de la CLAU. Sí, sí. Hay una izquierda seria, pero que no tiene la voz, no nos engañemos. Porque el fenómeno que yo te estoy describiendo no es lo que define a la izquierda y luego está la derecha que es ajena a él. No. Primero, izquierda y derecha son categorías que ya no explican el mundo. Primer punto. Y segundo punto, las cosas de las que estamos hablando contaminan todo el espectro. Absolutamente todo. Es decir, ¿qué hace la derecha? Lo que llamamos derecha, por usar la categoría consolidada. ¿Qué hace con respecto a los asuntos que hemos hablado? Primero los discute y al cabo de 3 o 4 años los acepta. Y al cabo de 2 años más es la principal defensora de ellos. Por lo tanto,
estas cosas se van introduciendo en aquel que no desarrolla anticuerpos, y los únicos anticuerpos posibles están en la cultura en el sentido más noble, no en el sentido meramente antropológico que llamaría cultura a cualquier cosa, ¿no? Hay un debate, y ya con esto terminamos, Juan Carlos, que Sí. hemos comprometido todo el tiempo que teníamos pendiente. Hay una línea, ¿dónde está la línea entre lo que es cultura y lo que no? No, yo creo que basta con decir en qué ámbito hablamos. O sea, si hablamos de antropología, yo sé que al decir cultura estamos incluyendo pues, la manera en que cogemos el tenedor. Y le estamos incluyendo todo absolutamente. Entonces, ahora, si nos vamos a otro contexto, yo reivindico la idea de poder hablar de cultura para aquellas cosas que han traspasado el tiempo y no han envejecido, sino que se han consolidado y incluso se han agrandado en su importancia, ¿no? A través del tiempo. Pero bueno, hay infinitas definiciones según el contexto que estemos usando. Para ese mundo que yo he intentado glosar y criticar, la cultura es una cosa muy importante, porque lo que buscan es la hegemonía cultural. Ojo, ni un pelo de tonto los que han puesto en marcha todo esto. O sea, la gran mente, la brillantísima mente de Antonio Gramsci, por ejemplo, es la que le da la vuelta al marxismo y comprende que la verdadera hegemonía que hay que buscar es la cultural. Claro. O cuando Althusser, otro marxista de renombre, autor de renombre, hace la definición de los aparatos de penetración ideológica, la escuela, los medios, tal, tiene una idea clarísima sobre que lo trascendente es controlar eso. Claro. En eso la izquierda le ha madrugado a la derecha hace muchos años. Muy bien, Juan Carlos. Juan Carlos Girauta, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por la charla. Hay muchísimas claves muy interesantes. Tengo un folio lleno de palabras clave con esto que hemos hablado contigo. Gracias por acompañarnos en el Instituto Juan Belmonte. Aquí tienes tu casa para reflexionar, para aportar temas, para trabajar. Ha sido un honor. Y nada, encantadísimos, ¿vale? Te lo agradecemos mucho y hasta pronto, Juan Carlos. Gracias. Hasta pronto. Un abrazo a todos. Un abrazo.